El gorila de espalda plateada golpeaba su pecho como tambores de guerra mientras cargaba a través de la neblina matutina su imponente figura de 180 kilos destrozando ramas con furia imparable. Sus ojos rojos de ira reflejaban décadas de dominio territorial que ahora estaba siendo desafiado por invasores que no pertenecían a este mundo vertical de árboles y precipicios. Detrás de él, una coalición de chimpancés lanzaba gritos de batalla mientras orangutanes se balanceaban sobre sus cabezas, su pelaje naranja capturando los rayos de sol filtrados. Pero no estaban solos en esta guerra. Cientos de babuinos con colmillos afilados corrían en formación militar, sus chillidos creando una sinfonía de intimidación que resonaba por toda la montaña. Su enemigo ya los esperaba. 5 leones machos masivos se alzaban hombro con hombro sobre el afloramiento rocoso, sus melenas doradas manchadas con sangre de la cacería nocturna. El león más grande, con una cicatriz profunda que atravesaba su ojo izquierdo desde batallas anteriores, soltó un rugido que sacudió la propia montaña y despertó ecos en los valles lejanos. Esto no era simplemente una disputa territorial. Esta era la batalla final en una guerra que ya había cobrado cientos de vidas y amenazaba con destruir un ecosistema completo que había permanecido inalterado durante milenios. Lo que estás a punto de presenciar es la historia verdadera de un desastre ecológico que casi pasa desapercibido para el mundo entero. Cuando la comida se volvió escasa en las tierras bajas del Congo, una manada de 15 leones tomó una decisión que desencadenaría la guerra entre especies más brutal jamás documentada en África Central. Su búsqueda desesperada de supervivencia en las montañas no solo amenazó a animales individuales, sino que provocó una alianza sin precedentes entre enemigos naturales y forzó la intervención humana para prevenir un colapso ecológico completo. Esta es la historia de inteligencia versus instinto, desesperación versus unidad, y cómo el equilibrio de la naturaleza pendió de un hilo en las remotas montañas del Congo. Una guerra que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la cooperación animal, la adaptabilidad de los depredadores y los límites de los ecosistemas cuando son empujados más allá de su capacidad de recuperación. La sequía había durado 10 meses implacables. En las vastas sabanas del Congo Oriental, donde la manada había vagado durante generaciones incontables, las presas habituales habían muerto o migrado a fuentes de agua distantes, a cientos de kilómetros de distancia. Kesi, el macho dominante con el hocico marcado por batallas, observaba cómo su manada se volvía más delgada cada semana que pasaba. Sus 4 machos subordinados, Yengo, Baraka, Jodari y el joven Simba, estaban perdiendo su fuerza vital, mientras que las 10 leonas apenas producían suficiente leche para alimentar a sus cachorros supervivientes. Las presas tradicionales como cebras y antílopes habían desaparecido como fantasmas en la noche. Los pozos de agua se habían convertido en charcos de barro, luego en tierra agrietada bajo el sol implacable. La manada ya había perdido 5 cachorros por inanición y Kesi sabía que sin una acción drástica e inmediata, todos perecerían en cuestión de semanas. El instinto de supervivencia había comenzado a superar la lógica territorial. Los leones por naturaleza eran criaturas de hábitos y tradición, pero el hambre tiene una manera de romper incluso las tradiciones más arraigadas. Kesi había comenzado a liderar expediciones de caza más arriesgadas, adentrándose en territorios que tradicionalmente evitaban. Fue Asha, la cazadora líder con cicatrices que contaban historias de 1000 cacerías exitosas, quien primero divisó la cordillera montañosa 30 kilómetros al norte. A diferencia de las llanuras áridas donde ahora se encontraban, los picos estaban envueltos en neblina y vegetación verde.
señales inequívocas de agua y vida abundante. Pero las montañas significaban terreno diferente, presas diferentes y peligros completamente desconocidos. Los leones no estaban construidos para escalar, pero estaban construidos para sobrevivir a cualquier costo. La decisión llegó durante una cacería fallida, donde habían pasado 3 días acechando a un búfalo solitario, solo para verlo escapar debido a su estado debilitado. Los rugidos de frustración resonaron por la sabana vacía, un lamento que parecía dirigido tanto a los dioses como al destino cruel. Esa noche, bajo un dosel de estrellas que parecían burlarse de su hambre, Kesi tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Abandonarían su territorio ancestral y se aventurarían hacia las montañas desconocidas, hacia un futuro incierto, pero que prometía la posibilidad de supervivencia. El viaje tomó 8 días agotadores. Los leones se movían principalmente durante las noches frescas, conservando energía durante los días abrasadores que parecían drenar la poca fuerza que les quedaba. A medida que ascendían, el aire se volvió más fresco y húmedo, una bendición para sus cuerpos deshidratados. Arroyos aparecían, luego desaparecían, luego reaparecían como pequeñas cascadas que se precipitaban por rocas cubiertas de musgo. La vegetación creció más espesa con cada kilómetro de altitud, transformándose de pastizales dispersos a bosques densos llenos de sonidos desconocidos. Nuevos olores llenaban el aire, humedad, vegetación en descomposición y algo más, el aroma de vida animal abundante que no habían percibido en meses. En la 6ª mañana del viaje, se encontraron con su primer habitante de montaña, un chimpancé joven recolectando frutas cerca de un arroyo cristalino. La reacción del chimpancé fue de confusión más que de miedo inmediato. Los leones no se suponía que estuvieran aquí, en este mundo vertical de ramas y precipicios, donde los primates habían reinado sin desafíos durante milenios. Pero la confusión se transformó rápidamente en terror puro, cuando Yengo, actuando por instinto depredador puro, hizo la matanza. La carne era diferente, más magra pero rica en proteínas que sus cuerpos desesperadamente necesitaban, y más importante aún, estaba abundantemente disponible. Sin saberlo, habían encontrado no solo su nuevo territorio de caza, sino que habían encendido la mecha de una guerra que consumiría las montañas en sangre y cambiaría para siempre el equilibrio ecológico de la región. Las noticias de la muerte del chimpancé se extendieron por la comunidad de primates de la montaña más rápido que un incendio forestal durante la estación seca. Bobo, el chimpancé más anciano de la región, con 45 años de sabiduría acumulada, había vivido toda su larga vida sin ver jamás un león en su territorio sagrado. Los grandes felinos pertenecían a las tierras bajas, no al mundo vertical de ramas y acantilados donde los primates habían establecido su reino evolutivo. Pero la evidencia era innegable y aterradora. Marcas de garras profundas en la tierra húmeda, el distintivo marcado de olor que solo los grandes felinos dejaban atrás, y lo más condenatorio de todo, los restos irreconocibles del joven Kobu, apenas identificable después de que los leones hubieran terminado su festín bárbaro. La comunidad de chimpancés, usualmente fragmentada en grupos familiares más pequeños con rivalidades territoriales menores, se congregó en números sin precedentes. Bobo convocó la asamblea tradicional de aullidos y casi 80 chimpancés respondieron al llamado urgente. Vinieron de territorios que abarcaban más de 40 kilómetros cuadrados, algunos viajando durante horas a través de terreno peligroso solo para asistir a esta reunión de emergencia que definirían como histórica. El miedo se palpaba en el aire húmedo de la montaña. Los chimpancés más jóvenes nunca habían enfrentado depredadores de esta magnitud,
mientras que los ancianos recordaban vagamente las historias transmitidas por generaciones sobre los dientes largos dorados que habitaban las tierras lejanas. Mientras tanto, los leones se adaptaban con una velocidad que desafiaba todas las expectativas científicas sobre comportamiento felino. Casey descubrió rápidamente que cazar en las montañas requería estrategias completamente diferentes a las técnicas de emboscada coordinada que habían perfeccionado en las sabanas abiertas. El dosel espeso hacía imposible sus tácticas usuales de acecho grupal, pero también proporcionaba cobertura imprevista para aproximaciones sigilosas individuales. Las leonas, naturalmente más ágiles que los machos, tomaron la iniciativa en desarrollar nuevas técnicas de caza especializadas para el terreno montañoso. Asha perfeccionó lo que más tarde llamarían el ataque del precipicio, posicionándose en afloramientos rocosos sobre áreas de alimentación de primates y lanzándose sobre víctimas desprevenidas desde arriba. Suri, la leona más joven de apenas 3 años, aprendió a usar troncos caídos y rocas como plataformas de lanzamiento para saltos precisos y letales. En solo 3 semanas habían cazado exitosamente 8 chimpancés, 3 gorilas jóvenes y habían logrado incluso matar a un orangután adulto que se había aventurado demasiado cerca de su guarida temporal. Cada muerte les enseñaba más sobre el comportamiento de los primates, y su confianza crecía proporcionalmente con su fuerza física recuperada. La respuesta de los primates fue rápida, organizada y sorprendentemente sofisticada. Liderados por Bobo y un gorila de espalda plateada masivo llamado Yengo, irónicamente compartiendo nombre con uno de los leones, comenzaron a implementar estrategias defensivas que demostraron un nivel de planificación que impresionaría a los etólogos años después. Vigías fueron apostados en los bordes de las áreas de alimentación, utilizando un sistema complejo de llamadas de advertencia que podían comunicar no solo la presencia de leones, sino también su número, dirección de movimiento y aparente intención. Los patrones de viaje cambiaron para evitar territorios conocidos de leones, y rutas de escape fueron establecidas y practicadas regularmente. Más importante aún, comenzaron a coordinar a través de líneas de especies, algo que nunca había sido documentado en esta región antes. Chimpancés compartían información con gorilas, quienes a su vez comunicaban peligros a orangutanes solitarios. Un sistema de inteligencia primitivo pero efectivo comenzó a emerger. Pero los leones también estaban aprendiendo. Cada caza exitosa les enseñaba más sobre el comportamiento de los primates, sus patrones de movimiento, sus debilidades y sus fortalezas. El ecosistema de la montaña, estable durante miles de años, comenzó a cambiar mientras depredadores apex se establecían donde nunca habían existido antes. Las semillas de la guerra estaban siendo plantadas en tierra fértil de desesperación y supervivencia. Lo que vendría después cambiaría para siempre la comprensión científica sobre la capacidad de adaptación animal y los límites de la cooperación entre especies. La mañana en que Yengo el gorila encontró el cuerpo parcialmente devorado de su compañera Casey, marcó el punto de no retorno en lo que se convertiría en la guerra animal más documentada de la historia moderna. El rugido de dolor y rabia del gorila de 200 kilos resonó a través de los valles montañosos, un sonido tan primitivo y desgarrador que alcanzó a primates a kilómetros de distancia, despertando algo profundo en sus instintos colectivos. Este ya no era solo sobre territorio o supervivencia individual, se había convertido en una guerra de extinción. Los leones representaban una amenaza existencial para todos los primates en su hogar ancestral, y la respuesta tendría que ser igualmente existencial. Lo que sucedió después
sería estudiado por primatólogos durante décadas como el ejemplo más extraordinario de cooperación entre especies jamás observado en estado salvaje. Yengo hizo algo sin precedentes. Buscó activamente alianzas con otras especies para formar una coalición militar. Primero, se acercó al clan de orangutanes liderado por Bayu, un macho anciano de 30 años cuya inteligencia bordeaba lo sobrenatural en su capacidad para resolver problemas complejos. Los orangutanes eran típicamente solitarios y pacíficos, prefiriendo evitar conflictos antes que enfrentarlos directamente. Pero Bayu comprendió inmediatamente que los leones representaban una amenaza que no podía ser evitada o ignorada. Su supervivencia dependía de la acción colectiva, no de la evasión individual. La alianza se expandió dramáticamente cuando una tropa de más de 250 babuinos, liderada por el veterano cicatrizado Askari, se unió a la coalición emergente. Los babuinos ya eran naturalmente agresivos y territoriales, con experiencia en luchar como unidades organizadas contra leopardos y otros depredadores menores. Pero más importante, trajeron algo crucial a la alianza: números abrumadores y coordinación táctica militar que habían desarrollado a lo largo de generaciones de guerra entre tropas rivales. Los primates establecieron lo que los investigadores más tarde denominarían el Consejo de Especies. Reuniones regulares donde diferentes líderes primates compartían inteligencia sobre movimientos de leones, estrategias defensivas exitosas y respuestas coordinadas a gran escala. Bobo, con sus décadas de experiencia, se convirtió en la mente estratégica de la operación. Yengo proporcionaba poder bruto e intimidación física que rivalizaba con los propios leones. Bayu contribuía a habilidades de resolución de problemas y uso de herramientas que asombraron incluso a los otros primates. Askari aportó organización de estilo militar y agresión sin miedo que sería esencial en el combate directo. Su primer contraataque coordinado llegó cuando exploradores reportaron que los leones estaban cazando cerca de la Cascada Sagrada, un sitio crucial para múltiples comunidades de primates y fuente de agua limpia para toda la región. Más de 400 primates participaron en lo que se conocería como la Batalla de la Cascada Sagrada. Chimpancés lanzaron rocas con precisión mortal mientras orangutanes dejaron caer ramas pesadas desde arriba con timing perfecto. Babuinos cargaron en ondas coordinadas, sus colmillos expuestos y sus voces creando una cacofonía de intimidación que podía escucharse a kilómetros de distancia. Los leones, completamente sorprendidos por esta resistencia organizada y ferozmente determinada, se vieron obligados a retirarse por primera vez desde su llegada a las montañas. 2 leonas sufrieron heridas graves, Amara con profundas laceraciones en su costado izquierdo y Sekai con una pata trasera casi fracturada por el impacto de rocas lanzadas con precisión militar. Por primera vez desde su llegada a las montañas, la manada pasó hambre durante 2 días completos. Pero la victoria tuvo un costo terrible que pesaría en las conciencias de los líderes primates. 22 primates murieron en la batalla, incluyendo 8 chimpancés, 6 babuinos y 8 orangutanes. La vista de sus propios muertos, mezclada con la realización de que efectivamente podían luchar y ganar contra estos invasores, endureció la resolución de los primates de una manera que los cambiaría para siempre. ¿Qué si el león, curando profundas heridas a través de sus hombros y costillas, se dio cuenta de que ya no estaban cazando presas dispersas e indefensas? Ahora estaban en guerra contra un enemigo inteligente y organizado que estaba aprendiendo a luchar de manera más efectiva con cada encuentro. La escalada era inevitable.
Las montañas se prepararían para correr rojas con sangre antes de que este conflicto encontrara su conclusión, y el equilibrio ecológico de milenios pendía peligrosamente en la balanza de esta guerra sin precedentes. La guerra entró en su fase más letal durante lo que los investigadores humanos locales más tarde llamarían el mes de la sangre. La guerra de inteligencia comenzó cuando ambos bandos adaptaron sus estrategias con una eficiencia aterradora que desafió todas las comprensiones previas sobre comportamiento animal en situaciones de conflicto extremo. Los primates desarrollaron sistemas de alerta temprana sofisticados que rivalizaban con redes de comunicación militar humanas. Utilizaban diferentes llamadas para indicar posiciones de leones, números exactos, direcciones de movimiento y hasta intenciones aparentes basadas en comportamiento observado. Crearon corredores seguros entre territorios y establecieron procedimientos de evacuación de emergencia para jóvenes y ancianos vulnerables, mostrando un nivel de planificación estratégica que impresionó a los científicos que más tarde estudiarían estos eventos. Los leones, sin embargo, estaban demostrando ser estudiantes peligrosamente adaptables de la guerra moderna. Casey comenzó a liderar incursiones nocturnas coordinadas cuando la mayoría de los primates estaban durmiendo y eran más vulnerables. Descubrieron que los orangutanes, a pesar de su inteligencia superior, eran vulnerables cuando eran atrapados lejos de árboles donde no podían usar su agilidad natural. Los gorilas jóvenes, separados de sus familias protectoras, se convirtieron en objetivos primarios debido a su tamaño que proporcionaba más carne con menos riesgo que atacar adultos completamente desarrollados. El conflicto alcanzó su batalla más devastadora en el Risco del Amanecer, un punto estratégico elevado que controlaba el acceso a 3 árboles frutales principales esenciales para la supervivencia de los primates durante la estación seca que se aproximaba. Yengo el gorila había posicionado 180 defensores a través del risco, creyendo que el terreno escarpado hacía imposible que los leones montaran un asalto efectivo desde múltiples direcciones. Estaba trágicamente equivocado en su evaluación táctica. Los leones atacaron al amanecer, usando la neblina matutina densa como cobertura natural para su aproximación. Casey lideró el asalto principal por el centro, mientras sus machos flanquearon desde ambos lados en una maniobra de pinza que había perfeccionado durante sus días en las sabanas. Pero su golpe maestro fue usar a la leona más pequeña de la manada, Amara, para crear una distracción calculada. Ella deliberadamente activó el sistema de alerta temprana en la pendiente oriental, atrayendo la mayoría de los defensores lejos de las rutas de ataque reales donde se concentraría el verdadero asalto. La batalla duró 6 horas brutales bajo el sol implacable. Gengo, el gorila, personalmente mató a 3 leones en combate singular, sus manos masivas aplastando la columna vertebral de Jodari, desgarrando la garganta de Baraka y fracturando fatalmente las costillas de Simba, el león más joven. Pero el gorila pagó caro por sus victorias. 4 heridas profundas de garra a través de su espalda casi le seccionaron la columna vertebral, y llevaría esas cicatrices debilitantes por el resto de su vida cortada. Cuando el polvo se asentó y el sol del mediodía reveló la magnitud de la masacre, los leones mantenían el risco del amanecer, pero a un costo enorme que diezmaría su capacidad de combate futuro. Habían perdido 3 machos, dejando solo a Casey
Yengo el león y 2 machos subordinados menores. 4 leonas estaban gravemente heridas y la moral de la manada había sufrido su primer golpe verdaderamente devastador. Los primates sufrieron pérdidas aún peores, 43 muertos, incluyendo 3 de los hijos de Bobo, la compañera principal de Bayou y el hijo adolescente de Yengo que había mostrado promesa excepcional como futuro líder. Las madres gorila lloraron sus pérdidas con lamentos que resonaron por las montañas durante días. El impacto ecológico se estaba volviendo catastrófico de maneras que tomarían años para ser completamente comprendidas. Con tantos primates muertos o heridos, los patrones de dispersión de semillas colapsaron completamente. Los árboles frutales comenzaron a morir por falta de fertilización adecuada. Las poblaciones de insectos explotaron sin la depredación de primates, creando desequilibrios en cadenas alimentarias que se extendían a especies que no estaban directamente involucradas en la guerra. La doctora Sarah Chen, una primatóloga trabajando 80 kilómetros de distancia en un proyecto de investigación sobre comportamiento social de chimpancés, comenzó a recibir reportes de aldeanos locales sobre sonidos extraños de animales y sangre en los ríos que fluían desde las montañas. Cuando su equipo investigó estos reportes alarmantes, descubrieron una zona de guerra que desafió todo lo que pensaban que sabían sobre comportamiento animal y los límites de la agresión entre especies. La situación demandaba intervención inmediata, pero primero necesitaban entender exactamente con qué estaban lidiando. La batalla final se aproximaba y determinaría el destino de todo el ecosistema montañoso que había evolucionado durante milenios sin la presencia de estos depredadores apex invasores. La llamada de emergencia de la doctora Chen a la Autoridad de Vida Silvestre congoleña trajo un equipo de respuesta rápida a las montañas justo cuando los primates se preparaban para lo que sabían sería su última resistencia desesperada. Los humanos llegaron para encontrar un ecosistema al borde del colapso total. Más de 280 primates muertos en 3 meses de guerra. Los leones supervivientes reducidos a solo 11 individuos gravemente debilitados, y la cadena alimentaria de la montaña completamente desintegrada. Los primates se habían congregado en la roca catedral, una formación de piedra masiva que proporcionaba fortificación natural con solo 3 rutas de acceso defendibles. Casi 500 individuos de 7 especies diferentes se habían reunido, cada adulto y adolescente capaz de luchar de toda la región montañosa. Habían llevado sus crías a los sistemas de cuevas más profundos y posicionado sus luchadores más fuertes en los accesos, preparándose para una batalla que determinaría la supervivencia de su especie en estas montañas. Bobo, ahora con cicatrices de 5 encuentros separados con leones y visiblemente envejecido por el estrés de liderar esta guerra, había pasado días coordinando lo que sabía sería su salvación o extinción completa. La mente estratégica del chimpancé anciano había ideado un plan desesperado: atraer a todos los leones a un espacio confinado donde los números y la inteligencia de los primates pudieran superar la fuerza y velocidad felina en un enfrentamiento final decisivo. Kesi, el líder león ahora con heridas que nunca sanarían completamente, estaba igualmente desesperado. Con solo 2 otros machos vivos y la mitad de sus leonas heridas o debilitadas, sabía que su manada estaba muriendo lentamente. Necesitaban una victoria decisiva para reclamar la montaña permanentemente, o enfrentarían la extinción en cuestión de semanas, cuando las heridas infectadas y la falta de comida los consumieran completamente.
El equipo de intervención humana, liderado por la doctora Chen y el capitán Mwamba de los guardabosques congoleños, inicialmente intentó observar y documentar lo que estaban presenciando sin interferir en este conflicto natural extraordinario. Pero al observar a los dos ejércitos prepararse para la batalla, se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar una masacre que podría destruir ambas poblaciones completamente y crear un vacío ecológico que tomaría décadas en recuperarse. La batalla final comenzó al atardecer, cuando las sombras largas proporcionaban cobertura para ambos bandos. Los leones intentaron su asalto coordinado característico, pero los primates estaban más que listos, y paredes de rocas cayeron desde arriba mientras orangutanes usaron sus habilidades de escalada superiores para llover muerte desde ángulos imposibles de defender. Babuinos cargaron en formaciones disciplinadas mientras chimpancés usaron herramientas afiladas, palos puntiagudos y piedras trabajadas con precisión letal que demostraba años de práctica bajo presión mortal. La carnicería fue inmediata y brutal, superando en intensidad todas las batallas anteriores. Yengo el león, reducido a piel y huesos pero aún letal, cayó en los primeros minutos, abrumado por 8 babuinos que sacrificaron sus propias vidas para derribarlo. Asha, la cazadora líder que había perfeccionado las técnicas de caza montañosa, mató 18 primates antes de que los puños masivos de Yengo el gorila finalmente aplastaran su cráneo en un momento de violencia que definiría el clímax de esta guerra. Mientras la batalla alcanzaba su clímax sangriento bajo las primeras estrellas, la doctora Chen tomó la decisión que salvaría ambas especies de la extinción mutua. El equipo de investigación disparó dardos tranquilizantes a los leones supervivientes mientras usaba cañones de sonido y bengalas para separar a los combatientes en un esfuerzo desesperado por detener la masacre antes de que fuera demasiado tarde. Tomó 8 horas subdagar a todos los leones supervivientes y convencer a los primates de retirarse a sus refugios seguros. El conteo final fue devastador. Más de 350 primates muertos en 4 meses de guerra y solo 6 leones quedaban vivos, todos gravemente heridos y traumatizados por los combates. Los leones supervivientes fueron reubicados 500 kilómetros al sur a una reserva protegida donde las presas eran abundantes y su presencia no amenazaría las poblaciones de primates existentes. Kesi, el líder cicatrizado que había iniciado esta migración desesperada, vivió solo 18 meses más antes de sucumbir a infecciones de sus heridas de batalla que nunca sanaron adecuadamente. La manada eventualmente se disolvió, con las leonas supervivientes uniéndose a otros grupos o viviendo como cazadoras solitarias hasta sus muertes naturales. La alianza de primates se disolvió lentamente mientras los supervivientes regresaron a sus territorios tradicionales. Pero su cooperación había creado cambios duraderos en el comportamiento social que persistirían durante generaciones. Los patrones de comunicación entre especies establecidos durante la guerra continuaron durante años después. Chimpancés jóvenes, orangutanes y gorilas que habían luchado juntos mantuvieron vínculos sociales que cruzaron líneas de especies, algo nunca antes documentado en estado salvaje y que cambió la comprensión científica sobre la capacidad de cooperación entre primates. El equipo de investigación de la doctora Chen estableció una estación de monitoreo permanente en la región, asegurando que tales desastres ecológicos pudieran ser prevenidos en el futuro. Su documentación de la Guerra del Congo se convirtió en uno de los estudios más importantes para entender la inteligencia animal
cooperación y los efectos devastadores de la disrupción de ecosistemas cuando especies invasoras alteran equilibrios evolutivos establecidos durante milenios. Las montañas sanaron lentamente pero de manera observable. Nuevos árboles frutales crecieron de semillas dispersadas por los primates supervivientes que gradualmente repoblaron los territorios devastados. Las poblaciones de insectos se estabilizaron conforme los primates restablecieron sus patrones de depredación naturales. Los ríos corrieron limpios nuevamente, libres de la sangre que los había manchado durante los meses más oscuros del conflicto. Pero las cicatrices permanecieron para siempre. En las rocas quebradas donde las batallas habían rugido, en la manera cuidadosa como los primates aún se movían a través de ciertas áreas décadas después, y en la memoria colectiva de la guerra entre especies más brutal jamás presenciada por la ciencia humana. La naturaleza había mostrado tanto su increíble resistencia como su aterradora fragilidad, recordando que cuando los ecosistemas son empujados más allá de sus límites, incluso las criaturas más inteligentes pueden convertirse en prisioneros de su propia desesperación por supervivencia.